nombre de Jesús te adoramos, levantamos nuestras manos, Señor, en señal de gratitud, de rendición, sabiendo que no hay nadie como tú. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Te pedimos, Señor, en esta noche que nos hables, Espíritu de Dios. Habla a lo profundo de nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones, poniendo en evidencia cada pensamiento y motivación recóndita, Señor. Sea expuesta, Señor, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, a la exposición y a la influencia de tu palabra. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así como está, rápidamente saluda a alguien que tengas cerca de ti. Dile qué bueno que estás aquí. Gloria a Dios. Y bueno, quienes después estén viendo este mensaje, también que Dios los bendiga. Y los invitamos a que estén aquí de manera presencial para que no se pierdan de todo esto de adorar juntos al Señor. Gloria a Dios. Bueno, ya todos en nuestro lugar, un candadito nos vamos a poner y ya sabe, el que se lo quite va a perder. Abra conmigo, por favor, su Biblia en la carta del apóstol Pablo al apóstol Timoteo, la segunda carta, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 20. Me dicen amén cuando ya estén ahí. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 20. Este mensaje es una suerte de ¿cómo decirlo? De devocional o de reflexión acerca de el servicio a Dios. Dice el verso 20: pero en una casa grande, digan conmigo, una casa grande. Otra vez, una casa grande. ¿Y de qué casa grande está haciendo alusión el apóstol Pablo? Se está refiriendo a la obra y a la construcción y edificación del reino de Dios aquí en la tierra. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Verso 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Voy a hacer énfasis en este verso 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, diga conmigo, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Bueno, el título de este mensaje se llama nada más y nada menos que El ministro aprobado. Digan conmigo, el ministro aprobado. Y no es un libro, no es un manual, es una necesidad que tenemos tú y yo y que el apóstol Pablo estaba consciente. Algo de lo que nunca se me olvidó en mi tiempo, en mi efímero tiempo en el instituto. Gracias a Dios que el pastor sí concluyó su instituto. Pero el pequeño tiempo que yo estuve, yo recuerdo al maestro Dani que nos hablaba sobre que cuando leemos la palabra, algunos de los métodos de estudio, tenemos que considerar cuando leemos una porción de la escritura, no solo un verso en particular, sino todo el contexto. El trasfondo que precede a la intención de lo que el autor está diciendo y que también es importante considerar el contexto histórico, político e incluso personal del escritor. Bueno, Pablo en este momento se encuentra en la última etapa, en la recta final de su ministerio. Un ministerio por más de por sí fructífero, un ministerio de revelación, un ministerio de autoridad, un ministerio de grande influencia, tanto así que la mayoría de los libros del Nuevo Testamento son de su autoría, ¿no? Y Pablo, el apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, se encuentra en su segundo encarcelamiento, muy cerca ya de su ejecución. Pablo manifiesta en estas dos cartas a Timoteo su intención y su deseo y su expectativa de poderlo ir a visitar. Sin embargo, bueno, dicen por ahí que el hombre hace planes, pero Dios es el que decide, ¿no? Uno propone, pero Dios dispone. Pero Pablo tenía la urgencia de que Timoteo se levantara y se desarrollara como un ministro aprobado. Y es la misma necesidad
que tú y yo necesitamos comprender en nuestro corazón en estos tiempos. Los tiempos en los que vivía el apóstol Pablo eran tiempos oscuros, donde la boca del infierno se abrió de tal forma en contra de la iglesia. La persecución estaba a su tope con un emperador loco, deseoso de poder. Estoy hablando de Nerón. Cualquier parecido con la realidad, bueno, que Dios nos ampare. Pero Pablo se encuentra en un momento de crisis donde hay todo un levantamiento en contra del mover de Dios. Y Pablo sabe que es necesario que para tiempos difíciles se levanten ministros aprobados. Tú y yo, en medio de tiempos difíciles, Dios nos exhorta a que nos levantemos como ministros aprobados. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo, en medio de una ola y una marejada de ideologías de género, de ideologías progresistas que insultan la santidad de Dios, necesitamos y debemos levantarnos como ministros aprobados. Pero ahora, esto es simple y sencilla lógica y matemática espiritual básica. Para ser ministros aprobados, o en otras palabras, para ser aprobados, tú y yo necesitamos ser probados. Sencillo, ¿verdad? Para ser aprobados necesitamos ser aprobados, que no es sino lo mismo que aquel que quiere un diploma o certificarse en algo o licenciarse en una profesión. ¿Qué necesita? Necesita realizar un examen y demostrar que está preparado, demostrar no solo de palabras, sino por medio de su calificación, de sus acciones, de sus conocimientos puestos en práctica. Necesita demostrar que es apto para aquello a lo que quiere aspirar. Entonces tú y yo, como si deseamos ser ministros aprobados, tenemos que ser probados. Voltea con el que tienes a tu lado y dile: prepárate para ser probado. Con convicción, hermanos, por favor. Otra vez, prepárate para ser probado. Lo voy a hacer como el pastor Benjamín le hacía: prepárate para ser probado. Eso. Ahora, ¿en qué debemos ser probados si queremos ser ministros aprobados? Bueno, número 1, seremos probados en nuestra visión. Digan conmigo: en nuestra visión. Voy a leer rápido porque hay tanto que decir y tengo 2 pasajes y muchas veces yo batallo y digo: Señor, ¿por qué no puedo sacar un mensaje simplemente de un solo texto? Pero bueno, aquí usaremos 2 pasajes, pero nos vamos a ir rápidos y tendidos, rápidos y furiosos. Segunda de Timoteo, estamos aquí, capítulo 2, leímos el verso base, verso 20, pero rápidamente quiero empezar desde el verso 1. Ya te dije, había una necesidad de que se levantaran ministros aprobados para que hicieran frente a esta persecución, a esta marejada de ideologías y de herejías del imperio, e incluso herejías dentro de la propia, dentro de gente que se decía servir a Dios. Y el verso 1 dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. ¿En qué hay que esforzarnos? ¿En nuestras propias fuerzas? ¿En nuestro conocimiento? ¿En nuestro bagaje? ¿En nuestra experiencia? ¿En nuestros títulos? No, en la gracia que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Le pese a quien le pese, les guste o no les guste, es en Cristo Jesús. Verso 2: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Verso 3: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y se acabaron los amenes. Verso 4: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Verso 6: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y si el Señor te dé entendimiento en todo. Aquí está Pablo diciéndole: ¿sabes qué, Timoteo? Échale ganas y prepárate, ¿no? O sea, prepárate para lo que viene. Somos ministros aprobados cuando nos permitimos ser probados, y somos probados primeramente, ¿qué te dije? En nuestra visión. Y cuando me refiero a visión, me refiero a nuestro enfoque. ¿En qué cosas y qué va a ser lo más importante? ¿Qué va a ser la prioridad de nuestro servicio? Dice aquí el verso 7: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento de todo.
Y aquí empieza Pablo y le dice aquí, esta es la esencia del evangelio, no hay más. Todo lo demás está de más. Le dice verso 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es, ¿en quién? En Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos en Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Nosotros como ministros somos probados en nuestra visión, y me refiero en lo siguiente: en dónde está nuestro enfoque en medio de las circunstancias, en medio de las dificultades. ¿Cuál es nuestro enfoque en nuestro mensaje? Pablo le está diciendo aquí, son tiempos difíciles, son tiempos oscuros, habrá penalidades, habrá sufrimientos, pero nunca se te olvide cuál es el centro de tu vida, de tu ministerio, de tu visión, de tu mensaje. ¿Cuál debe ser tu enfoque? ¿Y cuál es ese enfoque? Nada más y nada menos: acuérdate de Jesucristo. Vienen tiempos malos, acuérdate de Jesucristo. Vienen dificultades, vienen contradicciones en nuestra vida, acuérdate de Jesucristo. Y aquí le está dando, te digo, la esencia del evangelio: Jesucristo como la principal piedra del ángulo, como el fundamento sobre el cual todas las cosas por Él y para Él fueron hechas y por su voluntad existen. Jesucristo como la piedra principal, como el centro de todo, del linaje de David, certificando que Jesús es el Hijo de Dios, pero también es el Hijo del hombre, y sellando su autenticidad, porque Él resucitó de los muertos conforme al propósito de Dios. Nosotros seremos probados en nuestro enfoque, porque no hay nada más tentador, familia, en estos tiempos tan difíciles, que distraernos con tonterías, distraernos con otras cosas. Pero siempre nuestro enfoque deberá ser Cristo. Nuestra adoración deberá siempre centrarse ¿en quién? En la persona de Jesús. Dice el verso 14, y seguimos hablando del mismo punto, seremos probados en esto, y dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Pablo le está exhortando a Timoteo y le dice: Timoteo, no pierdas el enfoque. Vendrá gente a predicar otra cosa, vendrá gente a decir otra cosa, vendrá gente a decir no, lo que la Biblia quiso decir, lo que Jesucristo quiso decir, y le dice: no pierdas el tiempo en eso. Sabes, tú y yo en estos tiempos de dificultad tenemos que aprender a ser sabios. En estos tiempos de persecución y de herejía y de barbaridades dichas desde el púlpito, tenemos que aprender a ser sabios. No vamos a discutir, no vamos a perder el tiempo. Seamos gente que defienda la verdad, pero no nos vamos a prestar a debatir. ¿Ustedes han visto aquí a nuestro pastor, a la pastora Araceli, exponer públicamente a alguien? Como que ¿para qué? ¿Por qué? Porque aquí simplemente hablamos de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pablo le dice: enfócate y no discutas en tonterías que no van a llegar a ninguna parte. No discutas en tonterías tratando de querer tener la razón. No discutas tratando de defenderte a ti mismo. Y cuando le está hablando sobre que no contienda sobre palabras, también se refiere a que no se enajene por las modas o por las corrientes o por lo que otras personas digan. Tú y yo, como ministros aprobados, debemos aspirar a no ser gente que se amolde a las modas y que no nos dobleguemos a las agendas de otras personas, otras ideologías. Si dejamos centrarnos, aquí tengo en estos apuntes, si dejamos de centrarnos en el mensaje de Dios y nos enfocamos en opiniones humanas y en debates interminables, esto tarde que temprano resultará en la perdición de aquellos a los cuales Dios nos envió. Ahora, tú y yo necesitamos tener definido cuál es nuestro enfoque, dónde está nuestra visión. Y nuestra visión debe ser Jesús, el autor y consumador de nuestra fe.
Nuestro enfoque debe ser de tal forma que cuando prediquemos, lo que hablemos sea Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que cuando nosotros adoremos, lo que emane sea exaltación. ¿A quién? A Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. A Jesús, el Hijo de Dios. A Jesús, nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, porque hay mucho que leer y mucho que explicar y todavía falta el libro de Números, así que agárrese. Número 2, para ser ministros aprobados, seremos probados en nuestro ministerio. Y cuando digo ministerio me refiero a nuestro servicio. Dice el verso 15 en las instrucciones y exhortaciones que Pablo le da. Le dice, procura con diligencia. Diligencia significa con máximo cuidado. Procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado. No de a panzazo, ¿verdad? Dice aprobado. Como obrero, y subraya el aquí, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Si nosotros, si en primer lugar estamos hablando que tenemos que tener muy en claro que nuestro enfoque debe ser Dios, nuestro enfoque se verá o debe repercutir en que lo que hagamos lo vamos a hacer de la mejor manera. ¿Por qué? Porque buscamos la aprobación ¿de quién? De Dios. No la aprobación de una asamblea, no la aprobación de un gobierno, no la aprobación de un grupo de personas, no la aprobación ni siquiera de un ministerio o una denominación. Buscamos la aprobación de Dios. Somos ministros aprobados cuando nuestro ministerio, nuestro servicio es puesto bajo la lupa. Cuando dice aquí la palabra, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, significa que todo nuestro trabajo tenemos que entender lo siguiente: es un servicio que va a ser expuesto ante los ojos de los demás, pero los demás salen sobrando. Ante los ojos de Dios es lo que importa. Y nuestro servicio será examinado. Cuando refiere aquí que como obrero que no tiene de qué avergonzarse, significa lo siguiente: que yo vengo, le doy cuentas a Dios de lo que estoy haciendo. Y si yo sé que me esforcé, que hice lo que estaba en mí, que me esforcé en la gracia que es en Cristo Jesús, que busqué que Cristo sea el centro de mis motivaciones, de mi adoración y de mi servicio, no tendría por qué tener nervios de qué va a decir el Señor. ¿Tú te acuerdas en la escuela cuando sí hacías la tarea? Hasta estabas contento y decías, ¿no va a revisar la tarea? Pero es que cuando no hacías la tarea o la hacías a medias, calladitos, ¿verdad? No decíamos nada. Y yo recuerdo una vez el pastor nos enseñaba de algún entrenador, creo que era el Chelis, que decía que el éxito de sus grupos de trabajo era que ¿cómo era? ¿El que no habla? ¿Cómo era? El que habla se compromete y el que no habla no puede estar aquí. Entonces, y eso dice mucho. Y cuando somos ministros a pruebas de que no tenemos de qué avergonzarnos, significa que hay una conciencia limpia dentro de nosotros, porque yo hice todo lo que estaba en mis manos, de acuerdo a lo que Dios me dijo que hiciera, lo hice de la mejor manera, con el mejor corazón, con el mejor espíritu. Y entonces, Señor, examínalo. Ahí está. Yo, ¿por qué tendría que tener nervios de qué va a decir el maestro? Si de eso se trata. Somos probados en nuestro servicio para saber si nuestro servicio es correcto, si nuestros dones y nuestro talento lo estamos usando en la plenitud, en la medida y en la dirección donde Dios quiere que los usemos. Somos aprobados cuando, al ser examinado nuestro servicio, Dios puede certificar que estamos haciendo las cosas como Él dice. No como nosotros creemos que es lo mejor, sino como Él dice. Dice aquí más adelante, y me gusta verso 15, después de que no tiene que avergonzarse, subraye también esto, que usa bien, digan conmigo bien, que usa bien la palabra de verdad. Ahora quisiera hacer un pequeño paréntesis dentro de esta parte que parece complemento del enunciado, pero tiene demasiado peso. Un ministro aprobado es aquel que sabe usar bien la palabra. Al inicio Pablo está hablando y está comparando el servicio a Dios, el ministerio, y está comparándolo con un atleta, con un agricultor, pero también con un soldado.
Y los tres son trabajos muy pesados, que demandan y exigen concentración absoluta, dedicación y abstinencia de muchas cosas que la gente o los mortales se dan el permiso de hacer, pero por lo menos estas tres profesiones u oficios demandan todo el empeño y capacidad y concentración. Y cuando nos dice aquí la palabra, que el ministro aprobado es aquel que usa bien la palabra, entendamos lo que está hablando. La palabra usar significa que se refiere a esto, al comparar la palabra con una espada. Un ministro aprobado tiene que prepararse y tiene que saber usar. Ya estoy aquí sacando mis ganas me moría por hacer esto, ¿no? Que sabe usar la espada. La palabra de Dios se compara, ¿no? Y es la espada del Espíritu, ¿no? Es la espada con la cual que la palabra de Dios es una espada de dos filos que corta, que penetra y que separa las cosas. Cuando nos dice aquí que el ministro aprobado es aquel que usa bien la palabra, porque sabes, cualquiera puede a medias usar la palabra, pero no cualquiera puede usar bien la palabra. Es muy distinto y es algo diametralmente opuesto y abismalmente opuesto. Usar la palabra de Dios, decir un salmo, rezar algo, Señor, ¿me has mirado a los ojos? A verdaderamente usar, ¿cómo? Bien la palabra de Dios. Voltea con el que tienes a tu lado y dile, usa bien la palabra de Dios. ¿Sabes? Porque esto es lo único que te va a defender en el día malo, es lo que te va a sacar del hoyo. Esto es lo que te va a ayudar a enfrentar todas las acechanzas del diablo. Esto es lo que te va a sacar de la barranca. Eso es lo que te va a ayudar. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es la que nos hace. ¿Con qué? Una pregunta. ¿Con qué con qué Jesús le hizo frente a Satanás en el monte de la tentación? Con la palabra de Dios. ¿Con qué pudo haberle hecho frente a Adán y Eva a la serpiente, pero no lo hicieron? Le pudieron haber hecho frente con la palabra de Dios, pero se distrajeron en cosas que no tenían que ver. Se distrajeron en lo primero que decía Pablo, que no contendieran sobre palabras, sobre trivialidades, sobre sueños guajiros. Si se hubieran defendido con lo que expresa y exclusivamente había dicho Dios, bueno, la historia sería otra. Pero entonces, ¿qué es lo que nos va a sacar adelante? El saber usar la palabra de verdad. Y vean este movimiento. ¿Qué onda? Y a la hora del combate, ¿quiénes son los que sobreviven? Los que conocen su arma. Los que saben, los que tienen medido el peso de su arma y saben cómo maniobrarla. Yo recuerdo una serie de Star Wars y hay un protagonista y adquiere un sable, que ese sable le hacía acreedor a que fuera el gobernante de toda una legión de guerreros. Pero ¿qué creen? Él no sabía usar ese sable. Y no importaba qué tan poderoso fuera ese sable. No importaba que era un sable láser y que cortaba y wow, y le daba el centro y como He-Man, ya tengo el poder casi. Pero no sabía, con eso ya revelamos nuestra edad, ¿verdad? Pero no importa, no importaba qué tan importante o poderoso fuera ese sable. El protagonista no sabía usar la espada. Y tú lo ves ahí que es atacado y saca el sable y apenas si lo mueve y no da golpes contundentes. ¿Sabes? Eso nos pasa en el ministerio cuando no sabemos usar la palabra de verdad. Nos pasan a orar y Señor, te pedimos Señor, Padre Santo, poderoso, Señor, y nos salimos de Señor. Digo, gracias a Dios por tu obediencia, por venir y pararte a orar. Pero sería de mayor utilidad que aprendas a usar de verdad la palabra. Porque lo que Dios escucha es su palabra. Dice, por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones con toda oración, ruego y súplica en el Espíritu Santo. Cualquier cosa que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús nos sería dada.
Y bueno, ya te podría deshebrar muchos versos sobre oración, pero esto es lo que funciona cuando le decimos a Dios su palabra. ¿Cómo le hacemos frente a Satanás? Con la palabra de Dios. Cuando tú sabes usar ¿cómo? Usar bien. Y usar bien la palabra de Dios significa aplicarla en todas las áreas de tu vida. No solo en lo que te da una caricia al corazón, sino en aquello que te hace cerrar el puño y decir, ¿por qué me tienes que decir esto, Señor? No solo en lo que nos gusta y lo que acaricia nuestra alma, sino también usar la palabra y aplicarla para nosotros mismos en aquellas cosas que nos confrontan y que nos incomodan. Decía Carlos Spurgeon, hablando y comparando la palabra de Dios a una espada, decía lo siguiente: las espadas fueron diseñadas para cortar y penetrar, para herir y matar. Y la palabra de Dios es para penetrar el corazón de los hombres y eliminar sus pecados. La palabra de Dios no fue encomendada a los ministros de Dios para entretener a los hombres con su brillo, ni para encantarlas con las joyas de su empuñadura, sino para conquistar sus almas para Jesús. Un ministro aprobado es aquel que sabe usar en su servicio, en su oración, en su adoración y en todo lo que hace, sabe usar la palabra. Tiene una maestría usando la palabra, usando bien la palabra. Número 3, un ministro aprobado será aprobado en su vida y carácter. Dice el verso 16, más evita. Y cuando dice más evita es como un énfasis extra. O sea, ya le dijo, no discutas en tonterías, céntrate en que Cristo es el centro de tu adoración, de tu evangelio, céntrate en aprender, en estudiar la palabra de Dios. Pero te encarezco, te encargo y te conmino y te invito y te exhorto a que evites profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra, estas vanas palabrerías, estas cosas profanas, carcomerán como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Bueno, somos ministros aprobados cuando nuestra vida y nuestro carácter obviamente es puesto a prueba. ¿Qué es profano? Porque es lo primero que dice aquí el apóstol Pablo: evita profanas y vanas palabrerías. Profano, según el diccionario, es algo que no es sagrado o que no es utilizado para fines sagrados. Cuando nos habla aquí el pasaje, nos está haciendo un llamado a cuidar nuestra consagración, y que nuestra consagración abarca todas las áreas de nuestra vida, comenzando por la lengua, comenzando por las conversaciones. En nuestra escala de medición de pecados muchas veces somos cuidadosos de los pecados escandalosos, mediáticos y ruidosos, ¿no? Homicidios, robos, fornicaciones, adulterios, etcétera. Pero a veces somos como que un poco comodinos con las cosas que les llamamos deficiencias de carácter, pero no son eso. Es falta de disciplina, falta de rendición, falta de entrega completa a Dios. Y cuando dice, más evita profanas y vanas palabrerías, nuestras palabras tienen poder. Dice la palabra de Dios que nuestra lengua es pluma de escribiente muy ligera, ¿no? Y cuando dice que evitemos vanas y profanas y vanas palabrerías, se refiere a que nos cuidemos de cualquier cosa que quite el enfoque del evangelio y del poder de la palabra. Las palabrerías son profanas porque son impuras cuando las ponemos en contraste con la santidad y el carácter de Dios. Cualquier cosa que hablemos, que hagamos, que comentemos, que sea un contraste y una contradicción a la santidad del Dios que servimos, es profano y es vano. Cualquier discusión, argumentación, estructura, exposición y manifiesto que podamos elaborar en nuestras propias fuerzas, si contradice la santidad y el carácter de Dios, es profano y es vano. Cualquier relación, por más que la queramos defender, si contradice la santidad y el carácter y la manera de operar de Dios, el modo de operar de Dios, es una relación profana, es decir, no consagrada, no sancionada y no bendecida por Dios, y es vana.
Cualquier decisión fuera y que contraste con el carácter y la santidad de Dios es una decisión, por más buena que sea nuestra alma, es profana y es vana. Dice aquí entre los apuntes, estas palabrerías son profanas porque son impuras en contraste con la santidad de la palabra de Dios. Son vanas porque aunque a la gente le guste escucharlas, no tienen ningún valor duradero. Ejemplos: las opiniones de los hombres, sus enseñanzas, sus encuestas de opinión, sus historias, sus programas, todas estas cosas fuera de y en contraste con el carácter de Dios son profanas y son vanas palabrerías. Y el problema es que estas cosas muchas veces, sin darnos cuenta, pueden convertirse en el enfoque de nuestro mensaje y terminan conduciendo a los demás a caer. Cuando aquí dice la palabra y producirá, y su palabra carcomerá como gangrena, significa el peligro de la falta de consagración y de la banalidad, es que es muy fácil que se esparza. Y tenemos que tener cuidado con el mensaje que estamos dando, familia. Y cuando yo me refiero a ministro, no me refiero a ti que eres pastor, a ti que te sientes pastor de las ovejas y apóstol y profeta y patriarca y gran patriarca. No, me refiero a todos y cada uno de nosotros. Somos llamados a servir a Dios y somos ministros de Dios. Y todo lo que hacemos tenemos que tener cuidado y evitar que caigamos en esto, en ser profanos y en ser banales. Ahora, rápidamente. Te decía, seremos probados en estas cosas, pero dice el verso 19, o sea, nos da todo este contexto dice Pablo le dice a Timoteo, aguas con esto, Timoteo, no pierdas tu enfoque en Cristo, aprende a usar la palabra de Dios y cuida tus acciones, cuida tu carácter, que no seas piedra de tropiezo o de perdición a otros. Ten cuidado porque de hacer cosas que contradigan la santidad y el carácter de Dios. Ten cuidado de dedicar o enfocar tu vida a cosas profanas y banales, porque son tiempos difíciles y son tiempos de persecución y tiempos, incluso cita a algunos que se decían ser cristianos y que estaban causando división, contención y perdición entre muchos creyentes. Pero el verso 19 le dice lo siguiente: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos y apártase de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es decir, le dice estamos en tiempos difíciles, Pablo, Timoteo. Estamos en tiempos donde hay un desgarriete en gran parte de la iglesia, Timoteo. Estamos en tiempos donde los gobiernos están abiertamente en contra de la predicación del evangelio. Pero el fundamento, el carácter, el propósito y el reino de Dios y la intención y los planes de Dios siguen firmes. ¿Cuántos dicen amén? Teniendo este sello. Ahora, estudiando un poco sobre esto, ¿te acuerdas que te leí el verso 21 al inicio del pasaje? Que dice, en una casa grande y shalala. Bueno, esto está junto, ¿no? ¿Por qué no se está hablando de una casa grande y por qué el verso 19 habla de un fundamento? ¿Por qué está hablando de lo mismo? La edificación del reino de Dios, y compara los propósitos y el reino de Dios como una gran construcción, una gran empresa que demanda seriedad y demanda el máximo cuidado, que demanda una gran responsabilidad. Y cuando dice el fundamento, está hablando otra vez de ese concepto de que estamos construyendo algo. Somos colaboradores del reino de Dios en la construcción, el establecimiento de su reino. Pero no tenemos que preocuparnos, el fundamento es Cristo y el fundamento de Dios está firme. O sea, eso nada ni nadie lo puede mover. Oye, tanto que nadie ha sido tan perseguido, tan insultado, tan menospreciado como la persona de Cristo, pero tampoco puede ser Cristo ignorado. Tanta es la influencia de Cristo a lo largo de los años, a pesar de que mucha gente no le guste, a pesar de que mucha gente le incomode, pero el tiempo se divide antes y después de Cristo. Y el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Imagínate eso, estamos construyendo y viene el camión de volteo, el cemento, y está el fundamento, que es una consistencia sólida que permite darle estructura a lo que se va a construir, y ese fundamento es Cristo. Pero cuando dice que es sello, teniendo este sello, Dios, que es tan detallista, Dios que es tan cuidadoso y que es un artista,
Cuando ese sello es que se da el detalle de poner una marca en este fundamento, poner un recordatorio para nosotros que vamos a construir sobre este fundamento. Y dice, teniendo este sello, y este sello tiene dos caras, y apúntele y póngale mucha atención a esto. Número 1, conoce el Señor a los que son suyos. Diga conmigo, conoce el Señor a los que son suyos. Y número 2, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Te voy a leer lo que dice para la Nueva Traducción Viviente sobre este verso 19. Sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento, con la siguiente inscripción: el Señor conoce a los que son suyos, y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Lo primero, cuando nos dice el Señor conoce a los que son suyos, es para darle la certeza a Timoteo de no importa lo que pase, Timoteo, no importa quién se desvíe de la verdad, no importa que tú seas el único que está hablando lo que yo te mandé a hacer y todos los demás ya le llamen a lo malo le llamen bueno, y a lo bueno le llamen malo. Yo conozco a los que son míos. No importa lo que pasa a tu alrededor. ¿Sabes qué es lo que Dios te está diciendo cuando volteas y ves a Cristo? Ves una marca y un recordatorio de Dios diciéndote: yo conozco a los que son míos. No importa lo que pase, yo conozco a los que son míos. No importa si, ¿cómo se llama aquí? Fileto y Meneo se rebelaron. Pablo, yo conozco a los que son míos. No importa si te traicionaron, te dieron la espalda, te lastimaron. Yo conozco a los que son míos. No importa si una parte de la iglesia se desvía a estas cosas o hace esto o deja de hacer esto. Yo conozco a los que son míos. Y la otra marca es la siguiente: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. No importa lo que pase, Dios conoce a los que son suyos. Muchas veces nosotros no sabemos quiénes son de Él, pero Él sí lo sabe. Nosotros podemos saber, o deberíamos darnos a la tarea de considerar: bueno, yo soy del Señor. ¿Cómo puedo saber si yo soy del Señor? Si estoy siendo aprobado en todo lo que ya te mencioné. Si estoy siendo aprobado y tengo la certificación, la palomita, el checking de Dios y la convicción de Dios de que estamos en paz, Él y yo. Ahora sí, rápidamente, cuando dice aquí esto Pablo, y esto apenas lo aprendí hace poco tiempo, Pablo al usar estos dos sellos o estas dos marcas, está citando indirectamente una situación que pasó en Números. Cuando se revela Coré, lo voy a decir rápido, pues simplemente escúcheme, créame, le digo dónde está en Números 16, pero solo escúcheme. Coré se revela, y Coré era de la tribu de Leví. Sin embargo, hace que se subleven otros de la tribu de Rubén. Y entonces empieza a decir: ¿tú quién eres, Moisés, para decirnos lo que tenemos que hacer? Si todos aquí somos hijos de Dios, todos aquí somos siervos del Señor. Y empieza una conspiración. Alguien que aspiraba a servir a Dios, pero qué insensatez y qué tontería. ¿Cuál fue la tribu que fue separada, santificada y apartada para servir a Dios de tiempo completo? La tribu de Leví. ¿De dónde era Coré? De la tribu de Leví. O sea, no hay lógica en eso, ¿no? Que estaba peleando por algo que le pertenecía, pero bueno. Y Coré empieza una rebelión y empieza a sacar a gran parte de la congregación y a gente que no tenía vela en el ministerio, la empieza a sacar para murmurar en contra de Moisés. Y Moisés es ahí, y por eso Pablo cita estas cosas. Moisés les dice: bueno, el día de mañana se verá quién es del Señor. Tú te sabes la historia, y si no, aquí te va spoiler alert. Viene el momento de definición y Dios da testimonio de quién es suyo. No importaba qué tan elocuentes fueran las palabras de Coré, no importaba qué tan bien articulara o diera discursos Coré o Datán, el otro cabecilla de esta rebelión. No importa qué tan bien elaboraran sus discursos para convencer a la congregación de que ellos también podían ministrar, y que quién se creía Aarón y quién se creía Moisés para hacer y sojuzgar al pueblo. No importaba lo elaborado de su discurso o lo conveniente de su ideología o de su agenda. El Señor conoce a los que son suyos.
Y como ministros tú y yo debemos a la tarea de enfocarnos en eso. Nunca ves a Moisés diciendo o discutiendo sobre vanas palabrerías. Nunca ves a Moisés desviándose del centro de su adoración por lo que estaban haciendo o diciendo. Es por eso que se conecta la enseñanza de Pablo hacia Timoteo con base en este pasaje de la Escritura. Un ministro aprobado es aquel que no se desvía y no permite que Cristo deje ser el centro de su adoración, de su enfoque y de su concentración. Un ministro aprobado es aquel que sabe usar la palabra de Dios y sabe responder a esas adversidades. Y no ves ahí a Moisés haciendo un show mediático de, no, pero es que yo, mi ministerio, ay, es que me duele cómo me vituperan, pero Señor, no, dice Moisés, tranquilamente se pone a orar y dice, mañana se va a ver quién es del Señor, tranquilos. Y le da instrucciones en unción, en sabiduría y en gracia a Aarón y a los sacerdotes de qué es lo que había que hacer. No lo ves discutiendo, no lo ves desgastándose, simplemente lo ves enfocado. Y tú ves a Moisés siendo alguien que entiende que él está llamado para cuidar su boca y sus acciones y procurar que no haya banalidad en sus acciones, procurar que no haya cosas profanas, porque él sabe a qué fue llamado. ¿Y qué pasa cuando viene la hora de la verdad? La tierra se los traga, ¿no? Y se traga a todos los rebeldes. Conoce el Señor a los que son suyos. Y luego dice Moisés, apártese de la casa de Coré y de la tienda de Datán todo aquel que pues se quiere echar para atrás. Está haciendo esta comparación de estos dos sellos, de estos dos recordatorios que Dios le da a Moisés y que Dios nos da a ti y a mí, que en los momentos de dificultad simplemente tenemos que echar ojo a nuestro fundamento, a Cristo y a lo que Cristo nos recuerda ahí con ese detalle y ese romanticismo, pero esa practicidad. Acuérdate de lo siguiente, estas dos cosas, dice Dios, yo conozco a los que son míos y si tú eres mío, te vas a apartar y no vas a ser como ellos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Entonces, familia, son tiempos donde nosotros seremos probados, pero esas son nuestras marcas que nos deberían inspirar. Son las marcas que nos basta para que nos dé confianza. El Señor conoce a los que son suyos. ¿Cuál es mi tarea y mi responsabilidad? Pues ser de Él. Aprobar para ser de Él. Aprobar, ¿y cómo apruebo? Apartándome de iniquidad, enfocándome en Jesús, aprendiendo a usar la palabra de verdad y cuidando mi consagración para librarme de ser profano y de ser banal. Dice Spider-Man 3:15, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y tú y yo como ministros de Dios tenemos una gran responsabilidad. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos de gran apostasía y de gran persecución. Te decía, así Pablo estaba en medio de un gobierno pésimo. Pablo estaba en medio de una agenda y de una atmósfera contraria a Dios. Pero Pablo terminó bien la carrera, hizo un buen trabajo con Timoteo y a su vez Timoteo tuvo ejemplo tuvo y excusa no tuvo. ¿Y sabes qué? Tú y yo ejemplo tenemos, excusa no tenemos. Ponte de pie y vamos a orar. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te pedimos, Espíritu de Dios, que nos ayudes a entender la gran responsabilidad, pero también el gran privilegio y honor que tú nos concedes en ser tus ministros. Señor, despierta en nosotros esta necesidad y conciencia de que debemos presentarnos delante de ti como obreros, como ministros aprobados, que hacen bien las cosas que tú les mandaste hacer, que hacen bien las cosas y no las hacen a medias. Que podamos presentarnos delante de ti como ministros cuyo enfoque y deseo y centro de adoración de su predicación, de su consagración es Cristo. Que seamos obreros, Señor, que presentan y no van ante la gente con excelencia de palabras, de sabiduría humana, sino en demostración del Espíritu Santo y de poder, presentando a Cristo como el Hijo de Dios, presentando a Cristo como Dios mismo, presentando a Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres, presentando a Cristo como lo que Él es, presentando a Cristo en toda la dimensión de su mensaje, su carácter y su santidad,
presentando a Cristo, Señor, a pesar de que no le guste a la gente, a pesar de que no lo aplauda o no lo celebre, Señor, la ideología de género o las agendas actuales, Señor, que nos concentremos en nuestro enfoque, que siempre sea Cristo. Que nos concentremos en nuestro servicio y que lo hagamos de tal manera que no haya nada de qué avergonzarnos. Que cuando seamos puestos en observación, seamos puestos en examinación, Señor, no tengamos de qué avergonzarnos. No haya nada que el príncipe de este mundo pueda ver en nosotros, con lo cual pueda señalarnos, acusarnos o demeritar tu mensaje. Que podamos presentarnos de tal forma que tú nos des tu aprobación, porque es lo único que nos importa, Señor. Y que podamos entender, Señor, que el servicio del ministro, que el mensaje del ministro no es nada si no está desarrollado el carácter del ministro. Y que nosotros como ministros tuyos, Señor, aprendamos a consagrarnos a ti, evitando vanas y profanas palabrerías, evitando, Señor, decisiones profanas y banales, evitando relaciones profanas y banales, evitando, Señor, acciones y motivaciones profanas y banales, Señor. Todo aquello que contradice, y ayúdanos a entender esto, nos guste o no nos guste, nos incomode o nos haga enojar, Señor. Todo aquello, Señor, que contradice tu santidad y lo que tú dijiste, Señor, por muy halagador que sea, por muy atractivo que sea, por muy romántico que sea, por muy satisfactorio que sea, llámese o véase o refléjese en personas, oportunidades o acciones o situaciones en nuestra vida. Si contradice tu santidad, si contradice tu palabra, es profano y es banal, Señor. Y ayúdanos, Espíritu de Dios, porque no queremos que nadie se pierda por causa, Señor, de nuestra insensatez. No queremos, Espíritu Santo, no queremos, Señor, ser piedra de tropiezo y que la tierra termine no solo tragándonos a nosotros, sino a muchos que están detrás de nosotros. Espíritu de Dios, que podamos comprender y entender y tener la seguridad de que pase lo que pase, tu fundamento está firme. Tu propósito para nuestra vida está firme. Tu intención para nuestra iglesia está firme, Señor, porque el fundamento de esta iglesia, lo que sostiene esta iglesia, lo que sostiene nuestra vida, lo que sostiene a nuestra familia, lo que sostiene nuestro llamado, Señor, no es la selección de una persona o de un hombre, sino es la gracia y la misericordia del Dios creador y poseedor de los cielos y la tierra. Lo que nos sostiene, Señor, es que es Cristo el fundamento de nuestro llamado. Es Cristo el ancla de nuestra fe. Es Cristo el ancla de nuestra alma, el fundamento, lo que nos da solidez para todas las acechanzas, toda la tempestad. Es Cristo el fundamento. Y no conforme con ese fundamento tan glorioso y tan poderoso, tú pusiste una marca, Señor, para recordarnos. Pusiste una marca, Padre, en ese fundamento para recordarnos y sellar nuestra seguridad y nuestra éxito en ti, al decirnos lo siguiente: yo conozco a los que son míos, y si tú eres mío te vas a apartar de todo aquello que no me agrada. Si tú eres mío te vas a callar de decir todo aquello que no me agrada. Si tú eres mío vas a hacer las cosas a mi manera y no a la tuya, Señor. Que nunca se nos olvide estos dos sellos que están grabados en el carácter y en la persona de Cristo. Tú conoces a los que son tuyos, Señor, y si somos tuyos nos debemos apartar. No es una sugerencia, no es una petición, es una orden, Señor. Nos apartamos de toda iniquidad, de nuestra boca, de nuestras acciones, de nuestras motivaciones, de nuestras elecciones, de nuestras relaciones, de todo, Señor, queremos apartarnos y que no haya iniquidad en nosotros, porque queremos ser reconocidos por ti, en el nombre de Jesús. Y entonces, familia, cuando hacemos eso, ya accedemos a este verso con el que comenzamos. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, así que si alguno hace a Cristo el centro de su ser, así que si alguno se da a la tarea de hacer el ministerio bien y de saber usar la palabra de Dios, y así que si alguno decide consagrarse y evitar ser profano y ser banal, entonces será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra.
En el nombre de Jesús, que así sea con nosotros. Amén. Que Dios les bendiga. Den un aplauso al Señor. Vamos a preparar nuestras ofrendas.